un agradecimiento total a eso. No es porque sean benevolentes en la puntuación, ¿no? Pero van entre 3 y 4 por lo menos. Bueno, ¿va bien? Gracias por precaución. Sí. Vamos a hacer rápido porque tengo que borrar unos mails de mi cuenta de Hotmail. Ahora ya sé. Bueno, vamos a hablar un poco de Identity Management y Cloud Computing. Mi expertise está más del lado de la seguridad y de Cloud Computing, pero bueno, ya que la jornada se trataba de identidad digital, me pareció importante repasar algunos conceptos y charlar acerca de algunos desafíos o de ciertas contradicciones que uno encuentra cuando pasa del mundo, digamos, de la identidad de las personas al mundo digital. Y sobre todo desde el punto de vista de la nube. ¿Sí? En primer lugar, ¿qué es Identity Management? Digamos, ¿a qué se llama Identity Management? Vamos a referirnos a lo que es la administración de las identidades, pero de forma digital. ¿Sí? Y cuando uno incorpora la palabra management, ya está hablando de un sistema de gestión. Un sistema de gestión que tiene procesos, que tiene políticas, que también tiene requerimientos de infraestructura, pero que se basa fundamentalmente en un sistema de gestión de esas identidades. ¿Sí? Cuando hablo de Identity Management no me refiero solamente a la identidad, sino a la forma en que gestiono determinadas identidades dentro de una comunidad. Esa comunidad puede ser una empresa, puede ser una comunidad global o puede ser una federación que después vamos a ver qué es. Y lo que es importante, acá me gustaría resaltar, es que la identidad digital fundamentalmente es una construcción. ¿Sí? Es algo que, más allá de lo que uno pueda pensar o de cómo se puede implementar, no tiene muchos asideros reales, digamos, sino que en definitiva es una construcción donde se unen determinadas cantidades o tipos de informaciones para tratar de identificar o de hacer una autorización o un acceso. Cuando vamos al diccionario y vemos qué significa la palabra identidad, ¿sí? Nos encontramos con algunas definiciones. Por ejemplo, que es un conjunto de rasgos propios de un individuo, ¿sí? O sea, digamos que la persona tiene rasgos que le son propios, que lo identifican. El diccionario lo presenta como un hecho, digamos, es un hecho que si yo soy quien soy, entonces tengo mi identidad. Y también lo presenta en el sentido de la conciencia de ser uno mismo. Ahora, esto, digamos, presenta algunas contradicciones cuando uno lo ve desde el punto de vista digital. En primer lugar, porque ningún atributo digital es propio de una persona. Uno podría decir, bueno, pero si yo uso biometría, estoy usando una huella dactilar que sí es de la persona. Pero en realidad, de nuevo, estoy haciendo una construcción a partir de una medición que se hace sobre un dedo, sobre eso estoy extrayendo algunos puntos, los estoy convirtiendo en un formato y los estoy guardando en un archivo. ¿Sí? Eso de propio de la persona, digamos, no tiene mucho. Además, se trata justamente de crear nuevos atributos que identifiquen a las personas en la identidad digital. Por ejemplo, el perfil, el nivel de autorización, el nombre de usuario, con lo cual uno no está trabajando con rasgos propios, sino que al revés, le está agregando rasgos que no son propios para tratar de identificarlo. Lo que termina haciendo, más que identificar, es de verificar un parecido, en el sentido de si lo que yo tengo guardado en mi base de datos que identifica a la persona es parecido a las credenciales que me está mostrando, bueno, ahí verifico la identidad. Y por último, una de las definiciones hablaba de la conciencia de ser. En realidad esto es exactamente opuesto, o sea, uno tiene que concientizar a los usuarios o a las personas para adaptarse al manejo de las identidades digitales. No compartir la clave, no dejarlo pegado en un post-it al lado del monitor, digamos, cuidar los números de usuario o los datos que son privados, etcétera, etcétera. Con lo cual vemos que es bastante distinto el tratamiento cuando uno pasa del mundo real, digamos, de las personas a el mundo de la información. Este es un gráfico que tomé de un informe sobre el ciclo de vida de la identidad digital. Acá la idea es mostrar que hay muchas actividades que están involucradas en lo que se llama Identity Management,
no es solamente la creación de un usuario y la asignación de un password, sino que es tan importante como eso después poder eliminar esa información cuando ya no es necesario, cuando pierde vigencia. Lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona se va de una empresa y la identidad queda todavía registrada y se puede hacer un uso malicioso de eso, por ejemplo. Cumplir con políticas y todo lo que tiene que ver con la delegación de la validación de la identidad. Es decir, los mecanismos o los procedimientos por los cuales yo confío en alguien para dar un acceso a una identidad que no tengo en mis propios registros, ¿sí? Hoy en día, ¿dónde es necesario gestionar identidades? O sea, ¿dónde aparece este concepto de Identity Management? Prácticamente podríamos decir en todos lados. Acá lo dividí en 3 categorías. Por dispositivo, cada vez se nos agregan más dispositivos donde es necesario gestionar identidades porque van a tener acceso a distintos recursos, desde la PC corporativa hasta la PDA, los smartphones, terminales públicas. Por aplicación, y acá lo que estamos haciendo es, no estamos diciendo que sean excluyentes, sino que al contrario, esto es matricial. No tiene el mismo acceso una persona que está entrando a su mail desde la PC corporativa que si está entrando desde una terminal pública, ¿sí? Entonces es matricial, es un cruce que se hace entre todas estas categorías. Y después vamos a hablar un poquito de Web 2.0 también, que tiene que ver con ese concepto de la nube que mencionaba recién Jorge. Y también por tipo de acceso, ¿sí? Ustedes saben que hay equipos y hay, digamos, aplicaciones que asignan permisos en función del tipo de acceso. Es decir, si no tengo un determinado ancho de banda, o si el acceso no está encriptado, o si, digamos, si es satelital o si es terrestre, restringen la autorización para determinadas aplicaciones o determinados servicios. Y a esto se le suma una complejidad adicional. Y es que las personas usan múltiples identidades, ¿sí? En el mundo digital casi nadie tiene una sola identidad. Fíjense, por ejemplo, cuántas cuentas de correo tiene cada uno, cuántos usuarios tenemos todos creados en el home banking, con páginas de comunidades, en LinkedIn, en Facebook. O sea, el manejo de la identidad digital es muy complejo también por esta característica, ¿sí? Porque nadie tiene una sola identidad, sino que tiene varias. Principales procesos que están asociados a Identity Management. Yo lo dividí en 4. Por un lado, lo que es la gestión de la identidad propiamente dicha, que tiene que ver, bueno, desde el ciclo de la creación hasta la eliminación de la cuenta, y también la sincronización y la gestión de contraseñas. Cuando hablamos de sincronización, tiene que ver con lo que mencionaba antes de poder, digamos, poder hacer uso de identidades gestionadas en otra comunidad, pero que brinden acceso a servicios propios de mi comunidad. Lo que tiene que ver con control de acceso, esta es la parte más conocida porque es lo que manejamos en el día a día, ¿sí? El control de acceso a los servicios, a las aplicaciones, pero desde el punto de vista de las políticas y desde el punto de vista del single sign-on. O sea, cuando uno va a gestionar identidades, ahí empieza a tomar importancia el single sign-on, porque es lo que de alguna manera nos permite evitar lo que les comentaba en el slide anterior, el hecho de tener que gestionar varias identidades. Si no, parece que una misma persona dentro de una empresa tiene un usuario para el mail, un usuario para el CRM, un usuario para el proxy, un usuario para el ERP, y así va teniendo una colección infinita de usuarios y contraseñas que después así uno tenga un proceso de eliminación de la cuenta cuando esa persona se va. Es tan difícil hacer el seguimiento de eso que por más que uno quiera hacer, en la práctica resulta muy difícil. Lo que tiene que ver con la gestión del directorio, el directorio generalmente cuando uno habla de Identity Management tiene 2 partes. Lo que es el directorio de usuarios propiamente dicho y el metadirectorio, que es lo que une las distintas partes de la identidad para verificar el acceso y la autorización. Y por último el compliance, que también es fundamental porque tiene que ver con garantizar los derechos de acceso, siempre y cuando eso sea posible, tanto por las políticas de la organización como por la ley, ¿sí?
Este framework, la verdad que me pareció muy interesante. Fue diseñado en principio para una universidad en Estados Unidos. Si no recuerdo mal, acá lo dice, Brown University. Porque muestra muy claramente y de forma resumida cuáles son todos los digamos, procesos de alto nivel que tienen que ver con el Identity Management. Y fíjense que empieza por políticas, incorpora también la parte de infraestructura, tanto en los sistemas de origen que van a hacer esos requerimientos, como en los sistemas que van a hacer uso de los servicios de Identity Management. Y también tienen que ver con lo que ellos llaman el enriquecimiento de la identidad, que es, digamos, cuando uno empieza a formar parte de grupos, de comunidades, de federaciones, y también el manejo de privilegios que tiene que ver con la aplicación de políticas. En el medio, en la gestión de la identidad, tenemos a las personas, a las cuentas, a las organizaciones, con sus grupos y privilegios asignados, ¿sí? Este es un framework conceptual. Los que conocen sistemas de gestión, todas las normas ISO tienen este tipo de framework, y la verdad que es muy interesante para entender, por lo menos en un primer acercamiento, la magnitud del problema, ¿sí? De lo que implica. Hablamos de Identity Management, vamos a hablar un poco de Cloud Computing. Acá quiero hacer una salvedad. Cuando Jorge hablaba de la nube, él se refería a una nube de servicios concreta que en este caso está ofreciendo Microsoft o algunos de los competidores. Acá vamos a hablar del concepto de Cloud Computing, ¿sí? O sea, la base, si se quiere, teórica sobre la cual después se montan esos servicios. Y lo que es importante aclarar justamente es porque Cloud Computing no es un servicio, ¿sí? Es un nuevo modelo, es un nuevo concepto, pero no es un servicio en sí. O sea, nadie puede venderles Cloud Computing, ¿ok? ¿Puedo diseñar un servicio y ponerle de nombre la nube? Sí, puedo ponerle de nombre lo que yo quiera un servicio que diseñe. Pero Cloud Computing no es un servicio que se vende. Lo que puedo vender en todo caso es una plataforma de software as a service para correo electrónico, ¿ok? Que sigue el modelo de Cloud Computing. Pero es algo que es muy importante aclarar, porque si no después termina pasando que se hacen encuestas y se dice que Cloud Computing es muy lindo, pero que en la realidad no existe. Y es verdad, nunca va a existir en la realidad porque es un concepto, ¿sí? No es un servicio. Lo que sí van a ver es cada vez más servicios asociados a este modelo. Y si bien, digamos, no hay un estándar que defina qué es y qué no es Cloud Computing, sí lo que hay es un consenso en la industria. Es decir, los principales empresas o los principales proveedores de infraestructura están de acuerdo en que si uno sigue estos principios, eso representa el modelo de Cloud Computing. Por ejemplo, escalabilidad sobre demanda, lo que comentaba Jorge. Contraté 5 GB, me quedé corto, puedo escalar a lo que quiera, tengo libertad de escalar tanto en ancho de banda como en capacidad, incluso con servicios como acá, como monitoreo, digamos. El servicio tiene que ser escalable sobre demanda. La infraestructura compartida, no necesariamente esto implica virtualización. Virtualización es una de las tecnologías que me permite compartir infraestructura, pero sí Cloud Computing requiere que haya infraestructura compartida. Independencia de ubicaciones físicas, lo cual comentaba muy bien Jorge, que no significa que yo no sé dónde están los servidores, o sea, siempre se sabe dónde están. Lo que trato de hacer es de independizarme de dónde estén para ofrecer el servicio. Precio por consumo, esta es una característica fundamental, y les diría que es quizás la característica que hace que hoy en día no tengamos más servicios de Cloud Computing. O sea, es muy difícil para una compañía poder medir y poder facturar por consumo, y si eso fuera un poco más fácil, o digamos cuando eso sea un poco más fácil, porque va a ser, vamos a vivir seguramente una explosión de aplicaciones y de servicios bajo este modelo. El auto-provisioning o el delivery inmediato, digamos, la posibilidad de tener infraestructura compartida con servicios ya implementados permite que la entrega de los servicios sea mucho más rápida. El concepto de reliability, que es una mezcla de redundancia más disponibilidad, porque acá no me interesa en un servicio de Cloud Computing decirles a ustedes que mis servidores son redundantes. Lo que me interesa es decirles que van a estar siempre disponibles, para lo cual obviamente voy a necesitar redundancia, ¿sí? Pero el concepto es diferente.
Y por último, bueno, fundamentalmente, Service Level Agreement. Cuando yo no soy dueño de la infraestructura y no soy dueño de la administración, necesito sí o sí garantías de servicio escritas. Dos conceptos importantes. El concepto de nube privada. Una nube privada es una comunidad donde participan usuarios que son conocidos de antemano, no necesariamente en la red interna de una empresa, aunque lo puede ser, pero también acá puede ser la unión de varias redes. Acá lo importante es que quienes hacen uso de esos servicios son conocidos. Y el concepto de nube pública, donde quien hace uso de esos servicios no es conocido, ¿sí? De nuevo, puede ser internet, sí, puede ser internet, pero también puede ser la unión de internet con otras redes. Acá puse algunos ejemplos, podría haber puesto Hotmail también, no hay bueno. Y dentro de lo que es el concepto de cloud computing, bueno, ¿qué es lo que sí, digamos, pueden comprar como servicio o lo que sí se puede desarrollar para vender? Tres categorías. Si bien ahora cada vez están surgiendo más porque hay product managers que piensan en cómo ponerle nombre a los servicios y son muy creativos, pero básicamente son tres modelos nada más. Infrastructure as a Service, donde la infraestructura es el servicio y arriba de esa infraestructura vuelco mis aplicaciones, mi infraestructura de desarrollo y la provisión del servicio. Platform as a Service, donde lo único que tengo que hacer es desarrollar, porque la plataforma ya me provee las APIs o las interfaces, más la parte de infraestructura. Y el Software as a Service, donde lo único que tengo que hacer es usar el servicio, porque ya está implementado, ya está desarrollado. Como les decía, aparecen algunos nombres nuevos, pero en realidad es otra forma de decir Software as a Service o Platform as a Service. ¿Sí? Para darnos una idea de Cloud Computing en la actualidad, este es un informe que tomé de F5, y esto lo muestro más que nada para que se vea por qué Cloud Computing va a empezar a sonar cada vez más y en todas las organizaciones vamos a requerir este tipo de servicios. Simplemente por dos motivos. Primero, el principal interés en usar servicios de la nube pública, según lo que dicen las empresas, es eficiencia. ¿Y a quién no le puede interesar la eficiencia en una organización? ¿Sí? Y el segundo principio por el cual, el principal interés, perdón, por el cual se usan nubes privadas es reducción de costos. Y digamos, a quién no le puede interesar reducir los costos, sobre todo si puede conseguir mayor eficiencia. Entonces, por eso nosotros vemos que Cloud Computing es un concepto que llegó para quedarse y que va a empezar a estar cada vez más presente. La adopción es muy alta, de hecho todos estamos usando seguramente algún tipo de servicio Cloud Computing, aunque más no sea Hotmail, ¿sí? Pero ya todos lo estamos haciendo, con lo cual es algo nuevo, sí, pero no es del todo desconocido. Y vamos a hablar qué pasa cuando mezclamos lo que decíamos recién. Manejo de identidades con servicios o el concepto de Cloud Computing. En primer lugar, ¿qué implica Identity Management sobre Cloud Computing y viceversa? Primero, la automatización de procesos. Hay muchas aplicaciones legacy en las compañías que están acostumbradas a hacer enforcement a nivel de código de la autorización, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de la gestión de la identidad sobre un modelo de crecimiento sobre demanda, de escalabilidad, etcétera, etcétera, lo que tenemos que hacer es pasar a una gestión centralizada. Por eso antes hablaba del single sign-on. Los procesos de gestión de usuarios y contraseñas necesariamente van a cambiar, sobre todo cuando el almacenamiento de esa información se hace afuera de la compañía. Y el uso de los metadirectorios. Cuando empiezo a utilizar servicios que están en la nube, ya no me sirve solamente la información que está en mi empresa para autenticar o para autorizar. Necesito empezar a integrar información de otro lado. Ustedes habrán visto que hay servicios, por ejemplo, hay blogs donde si uno tiene una cuenta en Hotmail o en Gmail, automáticamente queda autorizado. Bueno, ese tipo de cosas cada vez más van a empezar a pasar. Pero van a empezar a pasar con los usuarios corporativos, ¿sí? De ahí que es importante mencionar esto. Todo lo que tiene que ver con la integración de la infraestructura, vamos a empezar a tener servicios basados en infraestructura que está
integrada con proveedores o con clientes, y lo que tiene que ver con la interacción entre aplicaciones legacy y aplicaciones web 2.0. Por último, los desafíos que se plantean a nivel de compliance, no solamente por la privacidad, sino porque, como decía Jorge, a lo mejor yo tengo un servidor en Estados Unidos y estoy dando servicio en otro país y tengo que ver cómo me impacta eso en las leyes, y además lo que tiene que ver con la federación. Esta es una arquitectura, no se ve muy bien, traté de ponerle más calidad, pero no dio resultado. Pero me parece interesante este modelo porque es bastante realista, ¿sí? Muestra la interacción entre distintos proveedores de servicios cloud con una base centralizada y la interacción con aplicaciones del usuario y un registro del compliance de esa autenticación. Yo creo que este es el tipo de modelos que vamos a empezar a ver cada vez más seguido. Muy bien, Martín. Cuando hablamos de aplicaciones web 2.0, ¿a qué nos referimos? Bueno, e-commerce, e-learning, collaboration, bases de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que es importante es que cuando uno mira un modelo de interacción de aplicaciones web 2.0, en el centro de eso está la identidad digital, ¿sí? Esa persona viene a representar la identidad digital que está en el centro de esas aplicaciones web 2.0. Cuando hablamos de federación, lo que estamos hablando es, existen distintos grupos que se llaman grupos de confianza, donde dentro de ese grupo los usuarios son conocidos, y lo que hay es un protocolo por el cual esa confianza se extiende desde alguien que quiere acceder a un servicio hasta el lugar donde realmente se da la autorización, ¿sí? Por el medio, los usuarios que pasan no son conocidos, ¿sí? Pero como existe esa confianza en esas federaciones, se puede dar una autorización. Este es un ejemplo de un modelo de lo que sería una plataforma de Identity Management sobre el concepto de Platform as a Service. Esto también es algo que es muy probable que lo veamos. Donde fíjense que hay una capa de infraestructura que tiene seguridad y tiene servicios de IDM, significa Identity Management. Bases de datos, que son las que me provee el proveedor dentro de la nube. Integración con comunidades, con federaciones, con desarrolladores, que son los que en definitiva proveen las APIs para estos servicios, y la integración con los espacios de usuarios federados que van a hacer uso de esas APIs para a su vez proveer servicios, ¿sí? Desafíos. Esto me pareció muy interesante. Está tomado de un informe que se hizo una entrevista a diferentes CEOs y líderes líderes dentro de empresas que a su vez son líderes en la industria, y el CEO de esta empresa dijo que estamos evolucionando hacia un mundo en el que cada uno es quien Google dice que es, ¿no? Para entender un poco lo que significa la identidad digital, cómo toda nuestra información y digamos, nuestra reputación empieza a estar online, y acá donde vemos las contradicciones que mencionamos al principio entre la identidad personal y la identidad digital, ¿sí? Ya no es mi DNI ni es mi autoconciencia quien dice quién soy, sino que puede llegar a ser Google. Para repasar algunos y dejar planteados, digamos, algunos desafíos. En principio, cuestiones que están absolutamente abiertas y que de ninguna manera hay un consenso, que es cuál es la relación y cómo se va a manejar la relación entre la identidad digital, la privacidad, el anonimato, la reputación, el registro de las actividades. Estos son temas que todavía falta bastante por resolver. El problema de la identidad en contexto, es decir, como sabemos que las personas usan distintas identidades, ¿qué pasa con el cruce de esas distintas identidades? Porque no es lo mismo mi perfil comercial con mi perfil en el barrio o en el edificio donde me conocen de otra manera, en una comunidad online, por ejemplo, que puede ser LinkedIn o también puede ser Facebook, el perfil transaccional, es decir, qué compro, en qué gasto, y el perfil a nivel
del gobierno y de la ley de mi país, porque ustedes piensen que uno en una comunidad online puede interactuar en distintos países, pero a lo mejor está sujeto a leyes de un solo lugar, ¿sí? Interpretación de conceptos, y acá me refiero a conceptos que a lo mejor tienen una definición pero que no está consensuada, como por ejemplo la identidad persistente o la identidad múltiple. O sea, ¿qué es una identidad múltiple o una identidad persistente? ¿Qué es el robo de identidad? Y cómo se maneja la reputación a nivel de la identidad digital, cómo se controla. Si yo puedo abrir un blog y cualquiera puede entrar a ese blog y escribir cualquier cosa y eso afecta a mi reputación, bueno, o sea, son temas bastante complicados. ¿Es posible implementar un sistema de identificación global? Yo creo que hay intentos, digamos, hay cosas que no empezaron como un sistema global, sino que empezaron y como dieron resultados se fueron difundiendo. No soy un especialista, pero bueno, Microsoft Passport de alguna manera intenta que si uno tiene una cuenta en Hotmail o en alguna aplicación de Microsoft, eso le ofrezca confianza para después entrar en otras aplicaciones. Y si uno se lo imagina como un sistema global, bueno, digamos, podría ser un ejemplo. El tema es si eso realmente es posible de ser implementado y bueno, y que eso sea además, el desafío es que eso sea autoadministrable, es decir, que yo pueda administrar mi identidad y no que, más allá de que la infraestructura, los servicios me los provea un proveedor, que yo pueda tomar decisiones sobre mi cuenta y sobre mi identidad. Eso obviamente que trae muchísimos temas sobre la interoperabilidad de estas infraestructuras y además la necesidad de que haya estándares definidos en el mercado. Para cerrar, recomendaciones. Las recomendaciones son generalmente, siempre son bastante parecidas, tienen que ver con implementar un sistema de gestión para el ciclo de vida de las identidades. Siempre es necesario trabajar en base a un sistema de gestión. Realizar análisis de riesgo periódicos. Implementar herramientas que contribuyan a la gestión de las identidades. O sea, esto es lo que no hay que hacer primero. O sea, primero hay que diseñar las políticas y después implementar la herramienta. Pero las herramientas sí que son necesarias. Y por último, el sistema de gestión, una vez que esté implementado, mantenerlo y mejorarlo. Y para terminar, una recomendación importante, tratar de evitar esto siempre, ¿no? Tratar de, por reducir complejidad, hacer algo totalmente ingobernable y desconocido que uno no sabe lo que pasa. Bueno, muchas gracias. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Que eran los CIO, los SEOs, que existe reducción de costos 63%. Sí. Eran los CIO. Sí. Realmente está la reducción de costos. Generalmente se trata, un CIO con esto trata de pasar de inversión a gasto, ¿no? Sacar todas sus inversiones, que es lo que cuesta a veces más una aprobación de empresa, y mandar a gastos. Ahora, realmente después, es una tal reducción, sobre todo porque el tema está después, cuando uno quiere salir, como lo dijo Jorge al principio, es fácil entrar, pero después para salir no es fácil. Okay. En empresas como hoy, sobre todo acá en la Argentina, que siempre te hacen mucha presión sobre los gastos, ¿no? Generalmente año tras año tenés que reducir 10, 15, 20% que uno a veces no sabe de dónde sacar. Cuando tenés esto que se transforma casi en un gasto fijo y generalmente es incremental, ¿no? Sí. Porque cuando uno demanda cada vez más capacidad. Claro, vos pedís flexibilidad, ¿no es cierto? Los 5 GB, es una cosa cuando es individual. Hotmail yo no estoy tomando una empresa, ¿no? Claro. Que vos tenés un ERP o algo así.
que va generando cada vez más capacidad, que tenés esto, más velocidad, ¿no? Los costos son mayores. O sea, el tema que 63% dice que van a esto por reducción de costos. A veces es porque a uno le alivia el tema, no tenés un centro de cómputo, no tenés que comprar equipos, no tenés mantenimiento, no tenés la gente, se te alivia. Es más fácil a veces en la empresa justificar cosas, cuando tenés algo así externo. Pero lo del 63% no me dice mucho. A ver, primero una aclaración. Lo que está hablando acá, ¿cómo es tu nombre? Roberto, lo que está hablando Roberto tiene que ver con el cuadro de resultados de una empresa. Lo comento por las dudas de que alguien no lo conozca. Generalmente uno tiene los ingresos, esos ingresos hay costos directos y abajo de esos costos están las inversiones. Entonces cuando uno hace una compra de infraestructura y eso entra en la línea de las inversiones, en realidad esa plata sale de la caja. ¿Sí? La diferencia entre lo que una empresa factura y lo que una empresa gasta va quedando en la caja. Para hacer esas inversiones hay que sacar plata de la caja. Y eso es lo que muchas empresas, le diría cualquier empresa, evita generalmente hacer. Entonces, ¿qué pasa con los servicios en la nube? Como yo no tengo que comprar la infraestructura, esa plata no sale de la caja, entra como costo directo. Entonces, si los ingresos crecen y los costos crecen, no hay ningún problema. ¿Sí? O sea, mientras la rentabilidad sea la que la empresa quiere, sigo teniendo mi plata en la caja, el servicio lo pago con lo que facturo y eso de alguna manera muestra un estado de resultados más saludable en cuanto a la caja. Ahora, la reducción de costos con este tipo de servicios, y ahí coincido plenamente con lo que decía Roberto, se da solamente cuando uno lo toma como un proyecto en serio. Es decir, si yo tengo un parque de 60 servidores y voy a contratar un servicio de cloud computing para la web corporativa solamente, no voy a ver una reducción de costos. De hecho, voy a tener una complicación adicional, porque ahora me sumé a un proveedor. ¿Sí? Ahora, cuando la empresa va a encarar un proyecto de consolidación de infraestructura, más disaster recovery, y hace un análisis en serio de toda su infraestructura y a ver en qué modelo de servicio me conviene más, y el proveedor realmente le sabe aconsejar y decirle, no, mira, esto déjalo en tu data center, esto ponelo en otro data center, esto pasarlo a la nube, bueno, ahí sí hay una reducción de costos. En general, por lo menos de los proyectos en los que tuve oportunidad de participar, es del orden del 40%. ¿Sí? El 60% era el 60% de las personas dijeron que había reducción de costos. En general, la reducción de costos es del orden del 40%. ¿Sí? Pero de nuevo, cuando realmente se toma como un proyecto de análisis de toda la infraestructura, para pasar un solo servidor y no van a haber mucha ventaja en costos. Esa es la realidad. Sí, a lo mejor puede servir si tengo que hacer una erogación de CAPEX. CAPEX es el Capital Expenditures, que son las inversiones, digamos. ¿Sí? Si tengo que hacer un gasto de CAPEX, y bueno, para comprar un servidor y poner una web, te conviene más contratar un hosting. Sí, pero realmente en un cuadro de resultado de una compañía, un servidor no hace mucha diferencia. Pero bueno, coincido plenamente. ¿Existe reducción de costos? Sí, pero cuando se analiza como un proyecto de toda la infraestructura. No como se hace realmente, que a veces, digamos, o por desconocimiento o por falta de confianza, la falta de confianza siempre es culpa del proveedor, se empieza con algo tan chiquito que uno no termina viendo la ventaja. ¿Sí? Gabriel, quería complementar algo. No, porque nosotros hicimos un par de análisis en empresas, de hecho estamos empezando a hacer bastante, ¿no? Sobre qué conviene irse a servicios en la nube o hosteados o infraestructura técnica propia. Y con tres alternativas, ¿no? Que 100% yo compro el hardware, tengo el software, tengo toda la implementación, hago yo. Lo hace alguna empresa en la Argentina como Global Crossing, que tienen servicios tecnología micro que lo ofrecen, o directamente el servicio está en la nube, ¿no? Y no en todos los casos creo que era más barato estar en la nube, sobre todo porque la clave de estos proyectos, cuando haces el análisis, es cuál es el periodo que estás tomando, ¿no? De esa infraestructura técnica. Y en general las Argentina son muy largos, porque cada cuánto se renueva la tecnología realmente, ¿no? Entonces, cuando realmente, como son periodos largos,
Sí, por ahí son inversiones iniciales más fuertes y después obviamente se repaga mucho más rápido que un servicio que una nube lo tenés que pagar todo el tiempo. Y después es un tema situacional también, como vos decías, ¿no? Sobre todo nos pasa mucho en gobierno, ¿no? Que por ahí tiene el presupuesto, mira, tiene el presupuesto ahora. ¿Qué pasa? ¿No? Nadie sabe qué pasa. Entonces, y las empresas pasa también, mira, me dieron un presupuesto para hacer este proyecto, entonces la verdad que lo que quiero es adquirir un data center y implementar la infraestructura y que me dure 5 o 6 años. Si toda esa inversión la meto en servicios hosteados, bueno, hoy lo puedo pagar y me va a sobrar plata, pero el año que viene no sé si lo puedo pagar. Así que en realidad depende, pero no necesariamente encontramos reducción de costos, en todos los casos. Depende mucho de la situación. Sí, bien, gracias. Es verdad, yo coincido plenamente. Hay muchas empresas que a lo mejor quieren poner un exchange hosteado y ver una gran reducción de costos y, digamos, es difícil. Ahora, exchange, seguridad, más la consolidación de servidores, más etcétera, más disaster recovery, bueno, ahí sí van a haber una reducción de costos. ¿Otra pregunta? ¿El señor? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? Yo soy de la UBA y quería saber, con respecto a nosotros nos interesa mucho, hemos visto muy la gran ventaja del single sign-on, qué cómodo que es acceder a varios servicios o a varios dominios, y quería saber si tenías algún servicio en el cual se base el single sign-on, o sea, la federación, por ejemplo, ¿puede garantizar el single sign-on? ¿Sería algo así? Bueno, no es casual que preguntes eso porque Identity Management se investiga mucho en las universidades. O sea, muchos de los consensos que han surgido al mercado vinieron a partir de universidades porque es un gran problema en las universidades. Single sign-on, la verdad que es un concepto. Una sola identidad para cada persona, o sea, me evito las múltiples identidades y con esa identidad accedo a distintos servicios. En el mercado hay muchas herramientas comerciales para implementarlo, tanto comerciales como gratuitas. Y en realidad lo que siempre se aconseja en estos casos es hacer un relevamiento y ver lo que nos conviene. La federación es un concepto que sirve cuando uno quiere conectarse con otras comunidades, ¿sí? O sea, si yo soy alumno de la UBA, tengo acceso a no sé, una universidad en Colombia, a lo mejor. Para eso sirve el concepto de federación. Que lo puedo usar también adentro de la propia organización, pero en general para eso se usan grupos, no se usan federaciones. Salvo en el caso de universidades, como creo que es el caso de la UTN, si no me equivoco, que las facultades son distintas. Entonces ahí sí se puede hacer una federación por cada facultad. Pero como siempre, los conceptos hay que bajarlos a tierra con casos reales, digamos, ¿no? O sea, analizando el caso puntual. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿No? Pregunta, sí. Igual, la digo vos antes. Bueno. Estamos mezclando el concepto de single sign-on con el de identidad unificada, ¿no? Porque si no me estoy mareando yo bastante. Estamos hablando de que uno tiene un único usuario y contraseña para muchos sitios con el single sign-on, que en realidad es algo más de un sistema que yo me lo veo una vez sola y tengo acceso al Sí, estamos poder. mezclando conceptos con servicios. Pero Ah, sí.